Bueno, continuamos con este su programa Dialogando con las Comunidades. Buenas noches, Ken, para felicitar a los trabajadores de educación de parte del secretario de reclamo del sindicato Simón Rodríguez, Yanira López. Bueno, felicidades. Buenas noches, Ken, que los anaqueles tienen azúcar y el arroz en 1100 desde acá, desde la tendida. ¿Cómo hace uno el pobre? Denuncia, hermano. Buenas noches, señor Ken, para que por favor al ente que le corresponda, hay demasiados huecos hasta el kilómetro 15, vía Panamericana, San Cristóbal, Luis Carrero, Juan Peña, por favor, 2 huecos. Por acá dice otro, son muchos los mensajes. Fíjese, por acá dice el 0424-716-1053 y ya vamos a preguntarle acá al doctor, licenciado, este gobierno, ok. No es un gobierno forajido, es un gobierno destructor de la producción, mentiroso, como su invitado. Ya no engañan a nadie. El pueblo despertó. Cambio ya. Yo le pregunto a usted, ¿de cuál cambio me hablas tú? Ahora, yo creo que el que tiene falta de conciencia es usted. Porque si usted me habla a mí de cambio, no me puede venir a mí, venirme a hablar de los mismos malandros que tuvieron hace 20 años en este país. Busquen otro y uno dice, sí, es un cambio. Luis Mancilla, diputado. Bueno, Luis Mancilla no tiene rabo de paja. Pero ustedes van a buscar a William Dávila, a Paparoni, individuos que no se ven por esta zona y que aparecen únicamente en momentos electorales, que no resuelven los problemas de la gente. Eso sí es ser un falto de todo, para no decirle mentiroso. Ajá, doctor, disculpe usted, le había dejado una pregunta al aire. ¿Qué cree usted de lo que dijo Jesús Rondón Ucete? Que esa constitución es presidencialista y que hay que cambiarla porque no sirve. No, mira, ¿qué le respondería usted? En primer lugar quiero darle que conmigo se encuentra el doctor José Luis Colmenares, defensor adjunto, la doctora Margeri Monsalve, el doctor José Luis el doctor José Luis Guerrero y la doctora Vanessa Durán, quienes son del equipo defensorial de la Defensoría del Pueblo del Estado Mérida, porque la Defensoría del Pueblo a nivel nacional, pues nosotros tenemos rango constitucional en los artículos 280, 281, 282, 283 de la Constitución, que establece nuestras competencias, y también en la ley orgánica de la Defensoría del Pueblo del año 2004, y que el defensor del pueblo es el doctor Tarek William Sack, defensor designado por su gran carisma, por su conocimiento de derechos humanos y un hombre comprometido en la defensa de los derechos humanos, y es uno de los que logró que los derechos humanos estuvieran incluidos en los 7 capítulos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y que ha padecido la tortura, la persecución y el hostigamiento de muchos actores. De derechos humanos. De derechos humanos. Y todavía defiende a los que los torturaron. Y todavía defiende a los que los torturaron, porque los ha defendido. Le ha pedido medidas humanitarias. Ha sido un hombre que objetivamente, bajo un reconocimiento de la imparcialidad, logra que por encima de cualquier situación prevalezca el derecho humano, tal y como consagró la Constitución del año 1999. Cuando usted me hace esa pregunta, que quieren volver al pasado, es que tienen una razón de ser, porque usted se lee el artículo 3, dice, el artículo 4 de la Constitución del 61, dice: la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio por los órganos del poder del Estado. Cuando usted revisa esa Constitución del pasado, de lo que ellos tanto anhelan cuando se hicieron cosas indebidas, porque aquí en Venezuela hubo tortura, persecuciones y desaparecidos. Aquí hay que hablar de los casos de los jóvenes universitarios, para no ir tan lejos, en Mérida. Nosotros, los que fuimos dirigentes estudiantiles en Mérida, sabemos cuando nos sacaban los cazadores, cuando perseguían a la población, cuando buscaban el movimiento estudiantil y cuando mataban las balas disparadas de los órganos de seguridad hacia el estudiante y aparecían muertos. De eso tenemos lleno la historia de jóvenes muertos. Tenemos casos emblemáticos en el país de jóvenes desaparecidos. El Vigía. Yo en el Vigía fui y conozco el Vigía, porque aquí en el Vigía la mayoría de los barrios o de los sitios de habitabilidad fueron tomas de tierra. En el año 1978, 79 y 80, aquí se produjeron grandes tomas de tierra, y con nosotros nos acompañaba porque la gente no tenía vivienda. Sencillamente la gente no tenía vivienda, e invadía y hacía un rancho, como decía nuestro gran cantautor Ali Primera, los ranchos de cartón, con un techo de la Whirlpool Company,
eran latas. Este gobierno, o sea, no hay que reconocer a cada quien lo que tiene la razón de ser. Aquí se han construido más de 1 millón de viviendas. Más de 1 millón de viviendas que se le ha dado a la gente. Pero cuando hablamos que ellos dicen que la soberanía reside en el pueblo, quien la ejerce mediante el sufragio. Ojo, esa era la única participación que tenía el pueblo, mediante el voto. En el sufragio, eso fue en el 71, la Constitución. Del 98 para atrás. Por eso, hasta del 6 de diciembre del 98 para atrás. Y aquí se hacía lo que, y es importante que se sepa que aquí habían elecciones que a veces ni sabía quién se ganaba, porque había una distorsión del proceso electoral. Entonces, todo eso es lo que ellos quieren volver. Pero cuando usted revisa la Constitución del año 98, nos encontramos, qué interesante, artículo 5, la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente mediante el sufragio. ¿Vio el cambio del sistema? El cambio del sistema es que el pueblo está llamado a participar en la forma de gobierno, directamente en la función del Estado, en la función administrativa. Por eso que ellos no entienden y no tratan de entender que aquí se está consolidando unas comunas, unos consejos comunales, que es la participación directa de un pueblo, que le da rango constitucional, y ese rango está contemplado en los distintos mecanismos de participación directa del pueblo mediante la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, mientras que allá era democracia representativa. Elegían a las personas, y ¿qué hacían estas personas? Sencillamente ellos asumían que lo que ellos decían es lo que el pueblo les decía. Aquí no. Hoy en día, del 98 para allá, del 98 para acá, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Otra cosa, quiere quitarle bolivariano. No, la República Bolivariana de Venezuela, como lo dice el texto constitucional, establece de que la soberanía reside en el pueblo, intransferiblemente, no se la transfiere a nadie. Y es importante decir que esta constitución es la única constitución que en el territorio venezolano, desde el año 1811, ¿verdad?, es la única constitución que ha sido votada directamente por un pueblo. Es decir, que se le consultó, se le preguntó y dijo, ¿están ustedes de acuerdo, sí o no, con esta carta constitucional? Y el pueblo salió mayoritariamente, votó y dijo, esta es la constitución que yo quiero. Mire, doctor, tengo que preguntar lo siguiente. Con respecto a la ley de amnistía que plantea la oposición, tanto en el artículo 10 como en el artículo 4, ellos plantean ahí que hay que absorber una cantidad de delitos que quienes la hemos leído nos parece que es un exabrupto. Ahora, desde el punto de vista jurídico, ellos tratan de hacer ver de que esto es un Estado que no es jurídico, que no hay jurisprudencia, que es violador de derechos humanos. ¿Usted qué opinión tiene que decirle al ciudadano que nos está viendo? Bueno, mira, en primer lugar nosotros tendríamos que revisar todo lo que se plantea a nivel de que exista o no exista una violación de un derecho humano. Sería interesante que aquellos que creen en la ley de amnistía, que es el proyecto de ley de amnistía y reconciliación nacional, como lo llama la Asamblea de la República Bolivariana de Venezuela, porque nunca hay que quitarle los nombres a las instituciones tal y cual como están consagradas, la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Muy bueno. Entonces, ¿cómo se llama la República Bolivariana de Venezuela? Y como cada ministerio se llama Ministerio Popular para la Educación, Ministerio Popular para. Entonces, esas son las denominaciones del Estado venezolano. Nosotros no podemos desconocer bajo ningún argumento, ni hacer del desconocimiento, ni hacer del desconocimiento constitucional. ¿Qué pasa con la ley de amnistía? Sencillamente, cuando se produce, si la gente considera que en Venezuela no se produjo con el llamado que se hizo en el mes de febrero, y durante el 2002, y durante el 2002 para acá, del 11 de abril consecutivamente. Ajá, continúe, porque nos queda para ir al corte. Termine su idea, vamos al corte y ya regresamos. Ok. Termina el segmento. Entonces, cuando nosotros revisamos esto, y si ellos consideran que no se ha perdido una vida, que no se ha cometido un delito, que no se ha violado un derecho, pues vamos a revisarlo. Si con las acciones de un grupo de personas no violentaron un derecho, no violentaron la Constitución, es interesante que lo dejaremos para el próximo corte, revisar si no hubo violación de derechos. No será más bien como dijo Pepe Mujica, que tenemos un exceso de democracia. Me lo responde cuando lleguemos al corte. Ok.